Interrogante, ¿qué hacer cuando nos descubren un nódulo de tiroides, ¿no? Para eso tenemos este informe. ¿Qué hacer ante la aparición de un nódulo en la glándula tiroides? El bocio nodular es un problema clínico común. Está estimado que alrededor del 10% de la población presenta un nódulo de tiroides palpable. La mayoría son benignos. Solamente el 5 al 10% de los nódulos son malignos. Pero un porcentaje muy alto de los nódulos no son detectados y no tienen expresión clínica. En estos momentos, usando el ecógrafo podemos descubrir nódulos que no palpamos y que pueden llegar a medir de 2 a 3 milímetros. Esto lleva a aumentar la prevalencia de nódulos tiroides hasta casi el 50% de la población adulta. La proporción de pacientes con nódulos es 4 mujeres por cada hombre. Hoy, en Televida con Salud, sabremos qué hacer ante la aparición del nódulo y cuáles se operan. Muy bien, estamos con José Luis Nobel y bueno, este tema de los nódulos y la frecuencia, ¿no? Con la que vos ves pacientes, esto habla de la frecuencia de la problemática esta, ¿no? En la población general, es bastante, ¿no? Mira, Claudio, la patología que asienta en la glándula tiroides es una patología muy prevalente. Hay mucha gente que tiene problemas en su glándula tiroides. No siempre los problemas son de nódulos dentro de la glándula, sino que pueden ser problemas funcionales de la glándula. Que trabaje de más, que trabaje de menos, con glándulas de tamaño más o menos normales. El problema surge cuando esa misma glándula, acuérdense de la misma glándula, yo siempre lo muestro a esto porque es bastante educativo, y en estos programas como los tuyos creo que es muy importante hacer docencia. La persona que recién se arrima al televisor tiene que saber dónde está situada la glándula tiroides para poder, si tiene alguna anomalía, encontrarla y consultar. Es decir, acuérdense que la glándula tiroides está acá, en la base del cuello, rodeando un tubo por donde pasa el aire, que es la tráquea, y tiene un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, y en el medio está unido por esto que se llama istmo. Entonces, dentro de esta glándula puede haber formaciones nodulares, que no siempre son lesiones malignas, la mayoría son lesiones benignas, y cuando aparecen hay que investigarlas. La mayoría de estas lesiones que son benignas, hay que tratar de alguna manera de distinguir si alguna de esas lesiones que presumiblemente son benignas, cuál de ellas puede ser maligna. La cantidad de nódulos malignos es pequeña y la cantidad de nódulos benignos es muy grande. Bien, este interrogante que hacíamos en el informe, ¿qué hacer cuando me descubren un nódulo de tiroides?, surge del estudio. ¿Cómo se estudia? Bueno, el problema es cómo se diagnostica. ¿Cómo sabe esa mujer, ese hombre que puede llegar a tener un nódulo en su glándula? Bueno, va cambiando la época y va cambiando la forma de hacer diagnóstico. Antes, cuando uno estaba en el consultorio y venía una paciente a consultar porque decía que tenía un nódulo de tiroides, uno cuando le daba la mano, que es muy importante darle la mano, dame la mano, Claudio, cuando vos le das la mano le estás mirando el cuello y ahí antes se descubría que esa paciente tenía un nódulo, porque ese nódulo se lo veía, era un nódulo de 30 milímetros, de 40 milímetros. Ahora uno le da la mano, le mira el cuello y se pregunta, ¿a qué viene esta paciente a consultarme? Y entonces tiene que hacer todo un interrogatorio. Y entonces ahí está, por ejemplo, esa paciente seguramente puede haber consultado a su nutricionista, puede haber consultado a su ginecólogo, puede haber consultado o puede haber tenido un problema de columna cervical, y por alguno de los estudios complementarios se le encontró un nódulo que no se ve, pero en esos estudios de diagnóstico por imágenes llamados, por ejemplo, una radiografía simple se puede ver un nódulo calcificado. Una ecografía de los vasos del cuello
Un paciente hipertenso, por ejemplo, le estudian el cuello y le estudian también la región anterior. Y entonces puede encontrarse que en esta glándula hay un nódulo chiquitito, bueno, un nódulo que a lo mejor mide 10 milímetros, y que es el mejor 15 milímetros. El mejor momento para tratarlo, ¿no? Bueno, ahora vamos a llegar. Lo que pasa es que ese nódulo muchas veces no puede ser discriminado con la palpación. ¿Por qué? Porque uno que discrimina, no discrimina en el cuello más de 10 milímetros. Claro. Con los dedos. Sí. Mientras que con esos nuevos diagnósticos por imagen, que es la ecografía o la tomografía computada o la resonancia, cuando se estudia la columna cervical, puede detectar un nódulo en esta glándula que es muy pequeño. Bien. Antes no se lo hacía. Bueno, vamos Entonces, a ver. el asunto está, señora, usted vino a verme a mí por la columna, pero usted tiene que consultar porque tiene un nódulo en la tiroides. Bueno, bienvenidos sean estos estudios que ayudan a que la gente vaya más precozmente a la consulta. A partir de ahí habrá que ver si es un nódulo maligno, benigno, si se opera o no se opera. Después del corte lo contestamos. Bueno, cómo no, Ya venimos. seguimos. En instantes, últimas novedades en cirugía laparoscópica. Pausa y volvemos. Muy bien, y por más que a lo mejor sean la menor cantidad de tiroides los que se operen, la preocupación mayor de la gente cuando le encuentran el nódulo es la operación. Me voy a tener que operar, es lo primero que piensa, ¿no? Bueno, cuando un paciente encuentra o le encuentran o le diagnostican un nódulo en la tiroides, lo primero que piensa es, esto que tengo en mi tiroides, ¿será bueno o será malo? Lo primero que hay que hacer y contarle a ese paciente, primero, no se preocupe, vamos a estudiar ese nódulo, vamos a ver, vamos a tratar con la tecnología que tenemos de poder conocer si ese nódulo es bueno o malo. ¿Cuál es la tecnología? Aparte de la clínica que es soberana, ¿qué es la clínica? Es lo que uno le pregunta y le palpa al paciente. Bien. Además de eso, está todos los aparatos que uno podría utilizar. El aparato nuevo, el aparato que tiene 15, 20 años, es el ecógrafo. Es decir, mediante la ecografía uno puede tener diferentes características ese nódulo que lo pueden hacer sospechoso o no. Claro. Y si ese nódulo es sospechoso a la ecografía, entonces viene el momento de decirle, señor, señora, vamos a tener que hacerle una punción con aguja fina. Bueno, cuando uno le dice eso al paciente, el paciente dice, doctor, ¿qué me va a hacer? ¿Me van a pinchar en el cuello? No, bueno, hay que explicarle al paciente que la punción con aguja fina es una punción con una aguja muy fina que mediante guía ecográfica, o sea, con el ecógrafo, con el traductor del ecógrafo, se localiza el nódulo y se pincha ese nódulo. Generalmente eso se puede hacer sin anestesia, provoca muy poco dolor y se sacan células de adentro de ese nódulo. Y esas células se ponen en un preparado, ¿viste? Esos vidrios que se usan. Bueno, sobre eso se ponen esas células y después el anatomopatólogo, que es un médico, tiene que mirar ese preparado, se lo tiñe y se mira ese preparado y puede distinguir si eso es una lesión benigna o es una lesión maligna. Bien. Si llega a ser maligna o sospechoso, y depende del tamaño de ese nódulo, y depende de si ese nódulo es muy grande y se mete en el mediastino, esos nódulos son los nódulos que se operan. Ajá. O sea, ¿cuáles nódulos se operan? Los nódulos muy grandes, se operan los nódulos que están en el cuello y se meten acá detrás del esternón, o sea, son cérvico, torácico, o los nódulos que por punción son malignos o sospechosos de ser malignos. Ahora, cualquier tumor maligno tomado a tiempo, como hablábamos recién, porque se lo detectan y es muy chiquitito, ¿se puede evitar la cirugía? Bueno, los nódulos malignos deben ser operados. Siempre. Lo que pasa es que hay pacientes que tienen bajo riesgo de recurrencia y mortalidad y hay otros que tienen un riesgo alto. Ajá. Los pacientes que tienen bajo riesgo de recurrencia o mortalidad después de estar operados son los pacientes jóvenes, menores de 45 años, que tienen nódulos intratiroideos,
que el nódulo no se escapa de la tiroides o que no está acompañado de ganglios en el cuello. Acuérdense que si uno tiene la tiroides acá, hay que estudiar antes de operar que no tenga ganglios en el cuello. Claro. Porque esos pacientes tienen posibilidad de recurrir. Nosotros hemos estudiado mucho el asunto del cáncer de tiroides. Acuérdense, yo siempre lo muestro porque este libro se hizo en el año 2010. Hace apenas un año y pico que está en circulación. Y realmente hay 40 capítulos. Y está todo lo nuevo, todo lo actual con respecto al cáncer papilar de tiroides. Y saben que el cáncer papilar de tiroides es el cáncer más frecuente de todos los cánceres de tiroides. Bueno, se nos fue el tiempo, pero queremos mencionar la reunión del 30 de agosto del 2012 del Club de la Tiroides. Esto es para pacientes. Es muy bueno que me lo hayas recordado, Claudio. Vamos a hacer el día 30 de agosto de este año en un hotel importante de Rosario una reunión para pacientes que han tenido lesiones o que tienen lesiones en la glándula tiroides. Va a venir una disertante una endocrinóloga de Buenos Aires, la doctora Sandra Lich. Va a haber una representante de Actira. Actira es la asociación de pacientes portadoras de cáncer de tiroides de la República Argentina, y también voy a estar yo, y en esa reunión se van a poder hacer, el público, o sea, los pacientes van a poder hacer preguntas y van a estar informados sobre lo nuevo, lo actual y cómo se hace el seguimiento de los pacientes que han tenido lesiones malignas en la glándula tiroides. Esto es gratuito para la gente, ¿no? Esto es gratuito y después de la charla van a poder charlar los pacientes entre sí. Para comunicarse pueden escribir a novelli@novelli.com.ar, que es el mail, novelli@novelli.com.ar, o también pueden entrar en la página www.centrodetiroides.com.ar. Exactamente. O pueden llamar por teléfono. O pueden llamar por teléfono también. 482-0664. Bueno, yo creo que, Claudia, tu programa es muy interesante porque además de dar información, vamos a seguir haciendo cosas por nuestra gente, la gente de Rosario. Así es, por eso que es muy importante tu presencia en nuestro programa. Bueno, José Luis, muchas gracias. Ok, fenómeno. Yo me voy a recibir a Hasta luego. Marcucci.